Información de Venezuela, vamos a hablar de México. Las empresas del país pagaron 88 millones de dólares en sobornos en el año 2016. Esto según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística. En México se le dice mordida, a lo mejor ustedes lo conocen como soborno o coima. Es uno de los vicios más arraigados en México y según los analistas es una mala práctica que produce daños a la economía. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó esta encuesta a empresas y comercios para conocer el impacto que tiene el marco regulatorio gubernamental en ellas. Los resultados arrojaron que las unidades económicas gastaron unos 88 millones de dólares para, según ellos, agilizar trámites, evitar multas y, por supuesto, también sanciones. Saludamos a Sofía Ramírez Aguilar, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Es una cifra millonaria. ¿Qué es lo que está reflejando de los mexicanos? Lo que refleja a los mexicanos es que efectivamente la corrupción es un problema para hacer negocios. Tenemos alrededor de 82% de los empresarios en México que revela que es un problema y que es absolutamente frecuente. Tenemos además que el 20% de los empresarios creen que las normas y la mala regulación o la regulación excesiva es un obstáculo para los negocios, lo cual es absolutamente consistente con las cifras que el Foro Económico Mundial nos ofrece del año pasado, donde México aparece en el ranking número 118 de 138 países. Estamos hablando que es un problema no solo centralizado en México o la percepción no está centralizada entre los empresarios de México, sino en general entre los inversionistas internacionales. Ahora, la corrupción entre el gobierno y organizaciones criminales ¿es un reto para los mexicanos? Efectivamente, cualquier vinculación de la corrupción en todos los ámbitos de la vida del Estado mexicano representará un problema. Nosotros nos estamos enfrentando a un modelo donde la corrupción está presente a partir de la impunidad. La impunidad en México es de 97% de los delitos, es decir, en 97 de cada 100 casos estamos hablando que no sucede consecuencia alguna. Entonces, de ahí partimos para tener conciencia que la impunidad da pie a que exista corrupción en todos los ámbitos de la vida del Estado mexicano. El informe anual sobre el clima de negocios en el mundo 2017, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ubica a México por tercer año consecutivo como un país corrupto en el ámbito público y privado, y sobre todo destaca que es común el pago de sobornos a funcionarios del gobierno, la falsificación de facturas y otros fraudes como desvío de fondos públicos a empresas de forma ilícita. ¿Esto está poniendo en riesgo el Estado de Derecho? Mira, me parece que el diagnóstico es correcto. Realmente el 64% de los hechos de corrupción enfrentados por las empresas están para agilizar trámites, el 30% para la obtención de licencias y el 13% para sobornos. Entonces, efectivamente, estamos también viendo que en tanto el Estado mexicano avanza en la sistematización de la información, por ejemplo, ahora es muy difícil que haya ya un tráfico de facturas como había antes, porque ahora todo está centralizado en el sistema del Servicio de Administración Tributaria mexicano. Sin embargo, ahora estamos viendo el auge de las empresas fantasma, por mencionar uno de los problemas. Entonces, en tanto el Estado no esté actuando de una manera proactiva permanentemente y la impunidad no se reduzca, realmente va a haber mucho margen de maniobra para ello. En medio de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿qué tan perjudicial resulta estos índices de corrupción en México? Nosotros estamos convencidos, en Mexicanos contra la Corrupción, que la corrupción nos afecta en todos los ámbitos, desde el ámbito económico hasta el social y político. Para dar una cifra de contexto respecto al impacto que esto puede tener, nosotros hablamos siempre del costo de la corrupción en términos del Producto Interno Bruto. Nosotros consideramos que hay un span suficientemente amplio como para no tener clara la cifra, pero entre el 2 y el 10% del PIB representa el costo de la corrupción anual. Entonces, estamos hablando de alrededor de entre 20,000 y 100,000 millones de dólares al año que le cuesta al país. Agradecemos a Sofía Ramírez, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por estar con nosotros en la tarde. Muchas gracias, Joely.